Soy Ethan y este es el escalofriante encuentro que tuve durante un viaje en tren nocturno. Como viajero frecuente, había viajado en innumerables trenes sin ningún incidente destacable. Sin embargo, en este fatídico viaje, un acontecimiento inexplicable permanecería para siempre en mi mente. Era una noche oscura y tormentosa cuando abordé el tren de medianoche, buscando llegar a mi destino antes del amanecer. El tren estaba escasamente poblado, con solamente un puñado de pasajeros repartidos por los vagones. Me acomodé en un asiento junto a la ventana, lista para abrazar el balanceo rítmico del tren mientras me llevaba durante la noche. Cuando el tren partió, noté una figura peculiar sentada al otro lado del pasillo frente a mí. El hombre parecía tener unos 40 años y vestía un traje anticuado que parecía fuera de lugar en los tiempos modernos. Sus ojos hundidos parecían contener una infinidad de secretos, y su mirada inquebrantable provocó un escalofrío por mi espalda. Desvié la mirada, tratando de distraerme con un libro, pero no podía quitarme la sensación de que el extraño me estaba mirando. Razoné que era simplemente mi imaginación, intensificada por el ambiente tormentoso y la hora avanzada. Mientras el tren avanzaba, pude vislumbrar al extraño que ocasionalmente miraba en mi dirección. Cada vez que miraba, él rápidamente desviaba la mirada, como si tratara de evitar que lo sorprendieran observándome. Fue una danza inquietante, de contacto visual fugaz que me llenó de una sensación de inquietud. A medida que avanzaba la noche, el ruido rítmico del tren y el suave zumbido de las ruedas tuvieron un efecto calmante en los demás pasajeros, arrullándolos en un sueño tranquilo. Pero no podía encontrar descanso, mi mente estaba preocupada por el enigmático extraño que parecía tener un extraño interés en mí. Incapaz de ignorar más el sentimiento, reuní el coraje para entablar una conversación. «Buenas noches», saludé, esperando romper la tensión. Los labios del extraño se curvaron en una leve sonrisa. «Buenas noches a usted también», respondió con voz mesurada y deliberada. No pude evitar preguntar, ¿viajas lejos? Su sonrisa se amplió, pero había algo inquietante en ella. «Oh, siempre estoy viajando, de una forma u otra», respondió crípticamente. Antes de que pudiera seguir preguntando, el conductor del tren hizo un anuncio, interrumpiendo nuestra conversación. Las luces parpadearon momentáneamente y cuando regresaron, el extraño ya no estaba. El asiento al otro lado del pasillo estaba vacío, como si él nunca hubiera estado allí. Parpadeé con incredulidad, mi corazón latía con confusión. ¿El extraño simplemente se había trasladado a otro vagón o había desaparecido en el aire? Miré a mi alrededor, esperando verlo en los asientos adyacentes, pero no había señales del enigmático extraño. Descarté el extraño encuentro como un truco de mi mente cansada. Quizás me quedé dormido y soñé toda la conversación. Sin embargo, cuando el revisor revisó mi billete, su expresión parecía preocupada. «¿Viste al hombre sentado frente a ti?», preguntó, con un atisbo de preocupación en su voz. «Sí, lo hice», respondí con cautela. «Pero parece haber desaparecido». El rostro del conductor se puso serio, se inclinó y susurró, «Ese hombre era un fantasma». Hemos tenido informes de pasajeros que lo encontraron en este mismo tren durante décadas. Nadie sabe quién es ni por qué ronda estos vagones. Mi corazón dio un vuelco y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Un fantasma? ¿Hablas en serio? El revisor asintió solemnemente. Sí, hay innumerables historias sobre él. Algunos dicen que es un alma inquieta que busca algo que perdió, mientras que otros creen que es un presagio de desgracia. De cualquier manera, es mejor mantenerse alejado de él. Me recosté en mi asiento, mi mente dando vueltas por la incredulidad. Los fantasmas no eran reales, ¿verdad? No podía imaginar cómo el enigmático extraño con quien había conversado hace unos momentos podía ser otra cosa que una persona viva. Mientras el tren continuaba su viaje, no pude evitar preguntarme si las palabras del conductor eran parte del folclore local o un mero intento de asustar a los pasajeros. Miré a mi alrededor, casi esperando que el extraño reapareciera,
pero el asiento seguía vacío. Afuera la tormenta se intensificó y el ruido rítmico del tren parecía hacer eco de los latidos de mi corazón. Intenté distraerme, pero el recuerdo del enigmático extraño atormentaba mis pensamientos. Cuando el tren finalmente llegó a mi destino, desembarqué apresuradamente, ansioso por dejar atrás aquel espeluznante encuentro. Cuando subí al andén, miré hacia el tren, casi esperando ver al extraño otra vez, pero los vagones estaban vacíos y el tren de medianoche avanzaba, desapareciendo en la distancia. En los días siguientes, no pude librarme del encuentro. ¿Era realmente el extraño un fantasma, como afirmó el conductor? ¿O hubo una explicación racional para su desaparición, algo que simplemente no pude comprender? El inexplicable suceso ocurrido en el tren de medianoche me dejó con más preguntas que respuestas, y no pude evitar preguntarme sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de encontrar lo inexplicable en las circunstancias más comunes. Quizás los lectores puedan percibir el encuentro a su manera, decidiendo si fue una mera coincidencia, una inquietante historia de fantasmas o un indicio de algo misterioso y enigmático que acecha más allá de nuestra comprensión. Si te gusta escuchar historias de terror durante horas seguidas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a MR Scare de inmediato. Soy simplemente un tipo normal que vive en la tranquila ciudad de Hallowbrook, enclavada en el corazón del norte del estado de Nueva York. Pero lo que estoy a punto de compartir con ustedes es todo menos común, un viaje al corazón de la oscuridad, un descenso a un lugar que se rumorea que está atormentado por algo más que ecos del pasado. Imagínese esto, Hallowbrook, una ciudad que viste su historia como un manto, sus calles bordeadas de edificios centenarios que susurran historias de tiempos pasados. Y en el centro de todo se encuentra la estación de tren de Hallowbrook, una reliquia de una época en la que las locomotoras circulaban por los rieles, conectando ciudades distantes y marcando el comienzo de una nueva era de progreso. Pero debajo de su encantadora fachada se esconde un secreto, una verdad que se ha transmitido de generación en generación: la estación de tren está encantada. El folclore local teje un tapiz de susurros y sombras, historias de apariciones fantasmales que deambulan por la plataforma desierta, de pasos incorpóreos que resuenan en los pasillos vacíos. Dicen que en ciertas noches de luna se puede escuchar el lúgubre sonido del silbido de un tren fantasma, una llamada espectral que atraviesa el silencio y provoca escalofríos. La historia cuenta que a finales del siglo XIX se produjo un trágico accidente en la estación de tren de Hallowbrook. Un tren de pasajeros, con destino a la bulliciosa ciudad de Nueva York, descarriló justo afuera de la estación, cobrándose la vida de decenas de almas inocentes. Se dice que sus espíritus inquietos aún persisten, atrapados entre los reinos de los vivos y los muertos, buscando para siempre un cierre y la redención. Ahora, lo admito, siempre fui escéptico cuando se trataba de lo sobrenatural. Atribuí las historias a leyendas locales, cuentos inventados para mantener a los niños alerta y agregar un toque de mística a nuestra pequeña y pintoresca ciudad. Pero a veces, la curiosidad te supera y te ves obligado a explorar las sombras que acechan más allá del velo de la realidad. Era una fresca tarde de otoño cuando me encontré de pie frente a la estación de tren de Hallowbrook, mientras la luz del sol se desvanecía proyectando largas sombras sobre las gastadas paredes de ladrillo. El aire estaba teñido de una sensación de anticipación, la sensación de que la estación guardaba secretos esperando ser descubiertos. Llevé mi confiable cámara con la esperanza de capturar la esencia del lugar y tal vez desacreditar algunos mitos en el camino. Cuando entré por la entrada de la estación, la atmósfera pareció cambiar, como si el mismo aire tuviera un peso que tirara de mis sentidos. La zona de espera estaba tenuemente iluminada y las bombillas parpadeantes proyectaban un brillo cálido que bailaba sobre la pintura descascarada. Los bancos de madera parecieron hundirse bajo el peso de los recuerdos, y la taquilla permaneció como un centinela silencioso, una reliquia de una época pasada. Me moví por la estación, mis pasos resonaban en el espacio vacío, mi cámara capturaba los detalles que a menudo pasan desapercibidos.
La historia de la estación estaba grabada en cada rincón, anuncios descoloridos de una época muy pasada, horarios desgastados que contaban historias de viajes realizados y viajes nunca completados. Pero a medida que exploraba más profundamente, comencé a notar algo extraño, un escalofrío que parecía filtrarse en mis huesos, una sensación de ser observado por ojos invisibles. Me dirigí a la plataforma, mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi cámara lista. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo etéreo que bañaba las vías con una luz plateada. Configuré mi cámara y encuadré la toma para capturar la grandeza de la estación y el sentido de la historia que se adhería a ella como una segunda piel. Pero entonces, mientras miraba por el visor, algo me llamó la atención, una figura parada en el otro extremo de la plataforma. Mi corazón dio un vuelco cuando bajé la cámara y se me cortó el aliento en la garganta. La figura era traslúcida y su forma parpadeaba como una vela al viento. Permaneció allí, con la mirada fija en las vías, su presencia a la vez inquietante y fascinante. Di un paso más cerca, mi curiosidad superó mi miedo. La figura parecía perdida en sus pensamientos, su forma espectral inmóvil, sus rasgos borrosos e indistintos. Levanté mi cámara una vez más, con los dedos temblando, y tomé una foto. El suave clic del obturador rompió el silencio como un disparo. Y luego, en un instante, la figura desapareció, disipándose como la niebla bajo el sol de la mañana. Me quedé allí, con el corazón acelerado, la foto en mi mano era un recordatorio tangible de lo que acababa de presenciar. Rápidamente, empaqué mi cámara, mi mente era un torbellino de emociones, incredulidad, asombro y una pizca de miedo que me provocó un escalofrío. Mientras regresaba a la estación, los ecos del encuentro persistían en mi mente. No podía quitarme la sensación de que había vislumbrado algo más allá del reino de los vivos, algo que desafiaba toda explicación y razón. Las historias, el folclore, de repente me parecieron más reales, más tangibles de lo que jamás había imaginado. En los días siguientes, quedé consumido por el misterio de la estación de tren de Hallowbrook. Revisé registros históricos, profundicé en archivos locales e incluso contacté a investigadores paranormales en busca de respuestas. Y lo que descubrí me dejó al mismo tiempo eufórico y nervioso. Resulta que las historias eran más que simples cuentos contados alrededor de fogatas. El trágico accidente que se había cobrado la vida de tantas personas efectivamente había ocurrido y la estación se había convertido en un punto focal de actividad paranormal. Los testigos habían informado de avistamientos de apariciones, sonidos extraños y fenómenos inexplicables que desafiaban toda explicación racional. Pero había más, rumores de una sociedad secreta que se había dedicado a descubrir la verdad detrás del fantasma de la estación. Hablaron de rituales, de intentos de comunicarse con los espíritus inquietos que deambulaban por la plataforma, de una búsqueda para cerrar la brecha entre los vivos y los muertos. Me acerqué a un miembro de la sociedad, un hombre llamado Profesor Harrison, que había pasado años investigando la historia de la estación y profundizando en el reino de lo sobrenatural. Nos conocimos en un café local, sus ojos brillaban con una mezcla de entusiasmo y cautela. Compartió conmigo sus hallazgos, sus teorías de que la estación era un fino velo entre nuestro mundo y el reino de los espíritus, un lugar donde los límites entre los vivos y los muertos eran borrosos. Habló de un experimento, un intento de comunicarse con los espíritus que había conducido a una noche de terror y caos. Describió un portal, una puerta que se había abierto a un reino de oscuridad y malevolencia, liberando fuerzas que nunca deberían haberse desatado. Y habló de la estación como un nexo, un lugar donde la energía de los vivos y los muertos convergía, un lugar que contenía la clave para desbloquear secretos que podrían remodelar el tejido mismo de la realidad. Mientras escuchaba las palabras del profesor Harrison, no pude evitar sentir una mezcla de asombro y miedo. La estación, que alguna vez fue un símbolo de progreso y conexión, se había convertido en una puerta de entrada a lo desconocido, un lugar donde los ecos del pasado susurraban secretos que habían estado enterrados durante siglos. Y aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes, mis compañeros réditos.
La historia de una estación de tren que se erige como un puente entre los reinos de los vivos y los muertos, un lugar donde convergen la historia y lo sobrenatural. Una historia de susurros en la noche, de apariciones que desafían toda explicación y de una búsqueda de conocimiento que conduce al borde mismo de la comprensión. Mientras continúo mi viaje, mi exploración de los misterios que persisten dentro de la estación de tren de Hallowbrook, no puedo evitar preguntarme qué otros secretos se esconden tras sus paredes. ¿Qué otras fuerzas están en juego, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para mirar en la oscuridad? La estación puede tener la clave para desbloquear los reinos enigmáticos que existen más allá de nuestra percepción, y los ecos de su pasado atormentado pueden guiarnos a verdades que han permanecido esquivas durante siglos. Así que la próxima vez que se encuentre cerca de las vías, recuerde, la estación puede ser más que una simple reliquia de la historia, y los susurros que persisten en el aire pueden contener las respuestas a las preguntas que aún tenemos que hacer. Verás, todo empezó de manera bastante inocente, en un día cualquiera de mi vida, en una situación aparentemente mundana, un viaje en tren. Así que ahí estaba yo, llegando tarde a mi trabajo en Atlanta, Georgia, con el corazón latiendo como un tambor mientras corría por la estación. Prácticamente, podía sentir la mirada gélida del jefe quemando agujeros en mi espalda mientras corría hacia la plataforma del tren. Y entonces, por suerte, vi que las puertas del tren empezaban a cerrarse. Sin pensar, me lancé hacia adelante y extendí la mano para mantener las puertas abiertas. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía jurar que iba a saltar de mi pecho hacia las vías. Mi mochila colgaba de un hombro y mi cabello probablemente sobresalía en todas direcciones, pero esa era la menor de mis preocupaciones en este momento. Esperar. Grité, mi voz se quebró vergonzosamente. Las puertas se detuvieron y me metí en el vagón del tren justo a tiempo, tropezando con mis propios pies. Mis mejillas ardían de vergüenza cuando me enderecé y encontré un asiento, sintiendo las miradas de los demás pasajeros sobre mí. Probablemente pensaron que era un total torpe. Mientras el tren se alejaba de la estación, respiré profundamente y traté de calmar mi corazón acelerado. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, mis dedos jugueteaban mientras enviaba un mensaje de texto disculpándome a mi jefe por llegar tarde. Mis pensamientos estaban por todos lados, una mezcla de alivio y vergüenza. Pero fue entonces cuando las cosas dieron un giro extraño. Miré por la ventana y me di cuenta de que el paisaje exterior parecía diferente. Quiero decir, había tomado esta ruta de tren 1.000.000 de veces y conocía cada giro como la palma de mi mano. Pero esta vez fue como si estuviera en un mundo completamente diferente. Parpadeé y me froté los ojos como si eso de alguna manera pudiera arreglar la situación. Pero no, por mucho que se frotaran los ojos iba a cambiar el hecho de que el paisaje exterior se había transformado en un denso bosque. Altos árboles se alzaban a ambos lados de las vías y sus ramas proyectaban sombras espeluznantes sobre el tren. Miré a mi alrededor, casi esperando que alguien más compartiera mi confusión, pero el compartimiento estaba vacío. No había ni una sola alma alrededor, lo que solamente contribuyó a lo surrealista de la situación. Podía sentir un escalofrío recorriendo mi columna, como si acabara de entrar en la dimensión crepuscular. Saqué mi teléfono de nuevo, mis manos temblaban levemente mientras revisaba mi GPS. Y entonces mi corazón se hundió como una piedra. El GPS estaba completamente desordenado, no mostraba señal ni indicación de nuestra ubicación. Fue como si hubiera entrado en una zona muerta, un lugar que no existía en ningún mapa. Tragué fuerte, mi mente se aceleró mientras intentaba darle sentido a lo que estaba sucediendo. ¿Me había topado de algún modo con el tren equivocado? Parecía imposible, había comprobado la ruta 2 veces antes de abordar. No había manera de que hubiera terminado en un tren que se dirigía. ¿Hacia dónde? La respuesta me golpeó como una tonelada de ladrillos cuando el tren empezó a reducir la velocidad. Miré por la ventana de nuevo y mi pulso se aceleró al ver la plataforma más adelante.
Pero esta no era una plataforma cualquiera. No había carteles ni indicaciones del nombre de la estación. Era como una parada abandonada y olvidada en medio de la nada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no tenía idea de qué hacer. ¿Debería bajarme en esta extraña estación sin nombre? ¿O debería quedarme quieto y esperar a que el tren empiece a moverse de nuevo? La decisión la tomé por mí cuando el tren se detuvo por completo y los frenos chirriaron en señal de protesta. Me quedé allí sentado, con el aliento atrapado en la garganta, mientras los minutos pasaban en un silencio agonizante. No hubo ningún anuncio, ninguna indicación de lo que estaba pasando. El aire en el compartimiento se sentía pesado por la tensión y mi mente era un torbellino de miedo y confusión. Y entonces, de la nada, una voz suave y mecánica crujió por el intercomunicador. Pasajero del vagón D, por favor salga del tren. Parpadeé sorprendida, mi corazón se aceleró mientras miraba alrededor del compartimento vacío. ¿Era yo el único al que se dirigían? Ciertamente, así lo parecía, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras consideraba las implicaciones. Dudé, mi mente corría con pensamientos de conspiración gubernamental, abducciones extraterrestres y todas las otras teorías descabelladas que había visto en Internet. Pero algo muy dentro de mí me dijo que no tenía más remedio que obedecer. Entonces, con manos temblorosas, me levanté y me dirigí hacia la puerta del tren. En el momento en que subí al andén, las puertas se cerraron de golpe detrás de mí y el tren comenzó a moverse nuevamente. Me quedé allí, solo, en un silencio inquietante que pareció prolongarse para siempre. La plataforma en sí estaba decrépita, como si no hubiera visto actividad humana en años. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que hacía eco en la estación vacía. Miré a mi alrededor y me sentí como un pequeño punto en medio de la nada. Mi teléfono seguía inservible, no mostraba señal ni indicaba dónde estaba. Pero cuando me volví para observar lo que me rodeaba, algo me llamó la atención. Un destello de movimiento en el borde de la plataforma, algo que se lanza hacia las sombras. El corazón se me subió a la garganta y di un paso atrás, con los sentidos en alerta máxima. «Hola», grité con voz temblorosa. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, solamente el inquietante eco de mi propia voz rebotando en las paredes. Miré a mi alrededor, mis ojos explorando la oscuridad en busca de cualquier señal de vida. Pero no había nada, solamente la extraña quietud de la estación abandonada. Tragué fuerte, mis palmas estaban húmedas mientras consideraba mis opciones. ¿Debo esperar a que llegue el próximo tren? ¿O debería empezar a caminar con la esperanza de encontrar la civilización? Mi mente estaba acelerada y una sensación de inquietud se apoderó de mí como una espesa niebla. Y entonces, justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, lo escuché, un suave susurro, como el susurro de las hojas en el viento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me esforzaba por escuchar, mis oídos captaban el más leve indicio de palabras. «Sigue las huellas». La voz era apenas audible, un simple susurro en la oscuridad. Pero fue suficiente para enviar un escalofrío por mi espalda, como si una mano helada hubiera extendido su mano y se hubiera apoderado de mi corazón. Mis instintos me gritaban que corriera, que me alejara lo más posible de este lugar. Pero algo me obligó a quedarme, a prestar atención a las palabras de la voz. Respiré hondo y me temblaron los dedos cuando subí a las vías y comencé a caminar. El metal se sentía frío bajo mis pies y el sonido de mis pasos resonó en el silencio. Mientras caminaba, la oscuridad parecía rodearme y los árboles se elevaban como centinelas silenciosos. Era como atravesar una pesadilla, cada paso lleno de incertidumbre y miedo. Podía oír mi propia respiración, irregular y desigual, y los latidos de mi corazón eran un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. El tiempo parecía perder todo significado mientras caminaba, los minutos se extendían hasta convertirse en una eternidad. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía dar un paso más, una tenue luz apareció en la distancia. Mi corazón saltó de esperanza mientras aceleraba el paso,
mi cansancio olvidado en mi desesperación por escapar de esta pesadilla. Pero a medida que me acercaba, mi esperanza se convirtió en temor. La luz provenía de una enorme puerta de metal incrustada en la ladera de una colina. Parecía la entrada a un búnker, de esos que se ven en las películas sobre el fin del mundo. Me detuve en seco, mi mente daba vueltas mientras consideraba mis opciones. ¿Debería dar marcha atrás y tratar de encontrar otro camino? ¿O debería abrir esa puerta y enfrentar lo que haya más allá? La decisión la tomé por mí cuando la puerta se abrió con un chirrido, revelando un túnel negro como boca de lobo que parecía extenderse hasta el infinito. Mi corazón latía con tanta fuerza que prácticamente podía sentirlo en mi garganta cuando di un paso adelante, la oscuridad me tragó por completo. El túnel era estrecho y claustrofóbico, el aire denso con un olor acre que me quemaba la nariz. Caminé a tropezones, con las manos extendidas para guiarme y el corazón latiendo en el pecho como un tambor. Y entonces, justo cuando pensé que no podía dar un paso más, lo vi, una luz tenue al final del túnel. Fue como un rayo de esperanza, una promesa de escape de la oscuridad. Aceleré el paso y mi respiración se hizo entrecortada mientras avanzaba. Pero cuando llegué a la luz, mi corazón se hundió como una piedra. Estaba de pie en una enorme cámara subterránea, con las paredes revestidas de monitores y paneles de control. Parecía una instalación gubernamental secreta sacada de una película de ciencia ficción. Mi mente daba vueltas, mis pensamientos eran un revoltijo de miedo y confusión. ¿Qué era este lugar? ¿Cómo había terminado aquí? Y lo más importante, ¿cómo diablos iba a salir? Mientras estaba allí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, una voz resonó en la cámara. Bienvenido, sujeto 237. Me di vuelta, con los ojos muy abiertos por el terror mientras intentaba localizar la fuente de la voz. Pero no había nadie allí, solamente los monitores parpadeaban con datos incomprensibles. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblaba. Relájate, sujeto 237, dijo la voz, su tono extrañamente tranquilizador. Estás a salvo ahora. ¿Seguro? Sí, claro. Estaba parado en una cámara subterránea, rodeado de equipos de alta tecnología y Dios sabe qué más. No había nada seguro en esta situación y mi instinto me decía que estaba en más peligro que nunca. Escucha, no sé qué está pasando aquí, pero quiero salir, dije, con voz firme a pesar del miedo que corría por mis venas. Ha entrado en una instalación gubernamental clasificada, explicó la voz. Ahora eres parte de un experimento, una prueba de la adaptabilidad humana en condiciones extremas. Mi mente estaba acelerada, tratando de darle sentido a las palabras que estaba escuchando. ¿Un experimento? ¿Sobre mí? Parecía sacado de una pesadilla de ciencia ficción, el tipo de historia que esperarías encontrar en los foros de teoría de la conspiración. ¿Pero por qué yo?, exigí. ¿Por qué estoy aquí? Tu entrada fue un error, respondió la voz. Abordaste el tren equivocado y te llevó a estas instalaciones. ¿Un error? ¿Eso fue todo esto? ¿No era más que una rata de laboratorio atrapada en el fuego cruzado de algún experimento gubernamental retorcido? Mi ira estalló, haciendo a un lado el miedo que se había apoderado de mí. Déjame salir de aquí, dije, con la voz temblando de rabia. No me inscribí para esto. Desafortunadamente, no hay salida, respondió la voz. Ahora estás sujeto a nuestros protocolos y tu participación es obligatoria. Estaba furioso, con los puños cerrados a los costados mientras miraba los monitores frente a mí. Tenía que haber una salida, una manera de escapar de esta pesadilla. Respiré hondo y mi mente se aceleró mientras consideraba mis opciones. Y entonces me di cuenta, los monitores. Si estuvieran controlando esta instalación, tal vez podría encontrar una manera de cerrarlos. Di un paso adelante y mis dedos volaron sobre los paneles de control mientras intentaba descifrar los complejos datos. Pero cuanto más miraba, menos entendía. Era como intentar leer un idioma extranjero,
Cada línea de código era un revoltijo de letras y números que no tenía sentido para mí. Estaba a punto de rendirme por la frustración cuando lo vi, un botón con la etiqueta apagado de emergencia. Sin dudarlo, presioné el botón, esperando contra toda esperanza que hiciera algo, cualquier cosa para sacarme de esta pesadilla. Pero en lugar de apagarse, los monitores cobraron vida y mostraron una sola palabra en letras rojas en negrita. Falla. Mi corazón se hundió cuando la voz hizo eco en la cámara una vez más. Sujeto 237 ha violado el protocolo. Habrá consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera reaccionar, una fuerte alarma resonó en la cámara. El sonido era tan ensordecedor que tuve que taparme los oídos para bloquearlo. Las luces parpadeaban y los monitores mostraban mensajes de advertencia en texto rojo brillante. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, la alarma cesó. La cámara quedó en silencio, el único sonido eran los latidos de mi corazón en mis oídos. Miré a mi alrededor, con los ojos muy abiertos por el terror mientras intentaba darle sentido a lo que estaba sucediendo. Y entonces lo vi, una figura parada en el otro extremo de la cámara, envuelta en sombras. Se me heló la sangre al darme cuenta de que no estaba sola, que había otros aquí conmigo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblaba. La figura dio un paso adelante y la tenue luz reveló su rostro. Era un hombre, sus rasgos distorsionados por una máscara que cubría la mitad de su rostro. Estaba vestido con un uniforme negro y su expresión era ilegible. «Bienvenidos a la Resistencia», dijo en voz baja y tranquila. ¿Resistencia? Mi mente daba vueltas, tratando de procesar las palabras que decía. ¿Estaba aquí para ayudarme? ¿O era simplemente otra parte de este retorcido experimento? No tienes mucho tiempo, continuó, con tono urgente. Ellos vienen. Ellos. Repetí, mi corazón se aceleró. Escucha con atención, dijo, con sus ojos fijos en los míos. Necesitas encontrar la sala de control. Corta la energía. Es la única forma de escapar. Asentí, mi mente se aceleró mientras intentaba absorber sus palabras. Encuentra la sala de control, corta la energía. Parecía bastante simple, pero sabía que no sería fácil. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, desapareció, desapareciendo en las sombras como un fantasma. Me quedé allí, sola, con el peso de sus palabras flotando en el aire. Respiré profundamente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me giraba y avanzaba por la cámara. Los monitores seguían emitiendo advertencias y el aire estaba cargado de tensión. Pero estaba decidido a encontrar una salida, escapar de esta pesadilla y descubrir la verdad detrás de este encubrimiento gubernamental. Mientras caminaba, mis pasos resonaban por la cámara, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, que cada movimiento que hacía estaba siendo monitoreado. Pero no podía dejar que ese miedo me paralizara. Tuve que seguir avanzando para encontrar la sala de control y cortar la energía. Y así, con cada gramo de determinación que me quedaba, superé el miedo y la incertidumbre, con el corazón puesto en un objetivo: escapar de las garras de este retorcido experimento y descubrir los secretos que se escondían bajo la superficie. Entonces, compañeros réditos, si alguna vez se encuentran en una situación que parece demasiado extraña para ser real, recuerden mi historia. Confía en tus instintos, cuestiona todo y, sobre todo, nunca te rindas. Porque a veces la verdad supera la ficción y la única forma de sobrevivir es luchar con todo lo que tienes. Me encontré en Union Station, la gran terminal que ha recibido a innumerables viajeros a lo largo de décadas. El reloj de la pared avanzaba, contando los momentos hasta la salida del expreso de medianoche, un tren envuelto en misterio y cuentos susurrados. ¿Su destino? Un lugar del que ninguno de los lugareños había oído hablar jamás, un pequeño pueblo en el corazón de Missouri, un enigma en el mapa que contenía más preguntas que respuestas.
Mientras estaba en el andén, esperando subir al tren, noté algo extraño, un grupo de personas acurrucadas, con sus rostros oscurecidos por las sombras. Parecían fuera de lugar, su vestimenta no combinaba con estilos y épocas, como si fueran reliquias de un tiempo pasado. Sus susurros se llevaban con la brisa, sus palabras eran indescifrables, pero estaban impregnadas de un aire de secreto. La curiosidad se apoderó de mí y me acerqué al grupo, mi corazón latía con fuerza con una mezcla de intriga y aprensión. A medida que me acercaba, capté fragmentos de su conversación, menciones de rituales antiguos, símbolos crípticos y un destino que prometía algo más allá de la comprensión. Sus ojos se encontraron con los míos, su mirada intensa e inquebrantable, como si pudieran ver lo más profundo de mi alma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de que había tropezado con algo más allá de mi comprensión. Pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, una voz detrás de mí rompió el trance, el conductor, anunciando la salida del expreso de medianoche. El grupo se dispersó, mezclándose con la multitud como sombras en la noche. Dudé por un momento, dividida entre la atracción de los misteriosos extraños y el deseo de retirarme a la seguridad de lo familiar. Pero el atractivo de lo desconocido era demasiado fuerte para resistirlo. Con una mezcla de temor y emoción, abordé el tren, mi corazón se aceleró al entrar en un mundo que parecía existir más allá de los límites de la realidad. El interior del tren era una mezcla de elegancia y antigüedad, y el suave resplandor de las lámparas atenuadas creaba un ambiente cálido y acogedor. Encontré un asiento junto a la ventana, el paisaje urbano se desvanecía lentamente en la distancia mientras el tren emprendía su viaje hacia lo desconocido. El ruido rítmico de las ruedas contra las vías creó una melodía relajante que me adormeció y me dio una sensación de calma. Pero a medida que el tren ganó velocidad, no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. Los demás pasajeros parecían perdidos en sus propios mundos, con los rostros oscurecidos por las sombras y sus conversaciones murmuradas y enigmáticas. Miré a mi alrededor y mis ojos se dirigieron a una figura sentada frente a mí, un hombre con una gabardina oscura y sus rasgos oscurecidos por el ala de su sombrero. Su mirada se encontró con la mía y un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sonrisa de complicidad se dibujaba en las comisuras de sus labios. Aparté la mirada, mi corazón latía con fuerza y mi mente corría con una mezcla de inquietud y anticipación. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuál era su propósito? ¿Y por qué me había dejado arrastrar a su enigmático mundo? Mientras el tren avanzaba, decidí entablar una conversación con mi misterioso compañero de viaje. Me incliné hacia el pasillo, mi voz cautelosa pero curiosa. ¿Vas a Missouri?, pregunté, intentando romper el hielo y desentrañar el misterio que nos rodeaba. Me miró, sus ojos brillaban con un toque de diversión. Un viaje de descubrimiento, se podría decir, respondió, su voz tenía un peso significativo que me dejó a la vez intrigado e inquieto. Seguí presionando, mi curiosidad se apoderó de mí. ¿Descubrimiento de qué, exactamente? Se inclinó, su voz apenas era más que un susurro. Verdades que se encuentran más allá del ámbito de la percepción ordinaria, secretos que han estado ocultos al mundo durante demasiado tiempo. Sus palabras provocaron un escalofrío por mi espalda, una sensación de presentimiento que se mezclaba con una sed de conocimiento. Fue como si hubiera entrado en un mundo de intrigas y conspiraciones, un reino donde la realidad estaba retorcida y deformada. A medida que pasaban las horas, el tren atravesaba la noche, su ritmo era una canción de cuna hipnótica que parecía desdibujar la línea entre la vigilia y los sueños. Los demás pasajeros cayeron en un sueño silencioso, con sus rostros oscurecidos por el suave resplandor de la luz de la lámpara. Me recliné en mi asiento, mis pensamientos eran un torbellino de emociones y preguntas. ¿Cuál era el destino de este tren? ¿Qué buscaban descubrir estas personas? ¿Y qué papel jugué en este enigmático viaje? De repente, una voz rompió el silencio, la del conductor, anunciando una parada inesperada en una ciudad de la que nunca había oído hablar antes. El nombre salió de su lengua como un secreto,
un susurro llevado por el viento, Edith Hollow. Mi corazón dio un vuelco y una sensación de inquietud se apoderó de mí como una niebla. El nombre me provocó un escalofrío, la sensación de que no se trataba de una ciudad cualquiera, ni de una parada cualquiera en la ruta de un tren. Cuando el tren llegó a la estación, recogí mis pertenencias y mis pasos fueron vacilantes cuando subí al andén. El aire estaba cargado de una energía de otro mundo, una sensación de que había entrado en un lugar que existía más allá de los límites del tiempo y el espacio. La ciudad estaba envuelta en oscuridad, la luna proyectaba sombras alargadas que parecían bailar a lo largo de las calles adoquinadas. Los edificios parecían antiguos centinelas, con sus fachadas desgastadas y desgastadas, como si guardaran secretos que se hubieran transmitido de generación en generación. Deambulé por las calles con los sentidos agudizados y el corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. La ciudad parecía desierta, las únicas señales de vida eran el parpadeo de la luz de las lámparas y el débil eco de pasos lejanos. Y entonces me topé con un edificio diferente al resto, una mansión en ruinas que se alzaba en las afueras de la ciudad, con sus ventanas oscuras y siniestras. Exudaba un aire de malevolencia, un sentimiento que envió un escalofrío por mi columna y un susurro de advertencia que resonó en mi mente. Pero no pude resistir la atracción, la compulsión de descubrir la verdad que yacía escondida detrás de esos muros. Con una mezcla de miedo y determinación, me acerqué a la mansión, mis pasos resonaban en el silencio como el latido de un corazón en la noche. Cuando entré, el aire pareció espesarse, como si la atmósfera misma tuviera un peso que presionara contra mi piel. El interior era un laberinto de sombras, las paredes adornadas con retratos descoloridos que me miraban con ojos vacíos. Me adentré más en la mansión, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi respiración se entrecortaba con una mezcla de emoción y miedo. Y entonces me topé con una habitación que me dejó sin aliento, una habitación adornada con símbolos y artefactos que hablaban de antiguos rituales y prácticas arcanas. Un escalofrío recorrió mi columna cuando me di cuenta de la verdad. Había entrado en un lugar que contenía la clave para desbloquear los misterios que me habían traído en este viaje. Los símbolos parecían latir con una energía de otro mundo, un poder que parecía filtrarse en mi alma. Y luego, como en trance, me encontré extendiendo la mano, mis dedos trazando los intrincados patrones, mi mente, un torbellino de pensamientos y emociones. Sentí una oleada de energía, una conexión que trascendía lo físico, una sensación de ser parte de algo mucho más grande que yo. Pero tan rápido como había comenzado, la conexión se cortó y una repentina oscuridad envolvió la habitación como un sudario. Tropecé hacia atrás, con el corazón acelerado y la mente en un torbellino de confusión y miedo. Y entonces, una voz que parecía venir de las propias sombras. Buscas respuestas, viajero, respuestas que se encuentran más allá del ámbito de la comprensión humana. Me volví, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mi mirada fija en una figura que emergió de la oscuridad, el hombre del tren, con sus rasgos iluminados por un brillo espeluznante. Dio un paso adelante, su presencia era a la vez cautivadora y escalofriante. Estás en un viaje que te ha llevado a la encrucijada de la realidad y lo desconocido. Intenté hablar, formar palabras que dieran sentido a la escena surrealista que tenía ante mí, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Continuó, su voz con una cadencia melódica pero inquietante. Edith Hollow es un lugar de convergencia, un lugar donde los hilos del pasado, presente y futuro se entrelazan en un tapiz de enigma y revelación. Sentí una mezcla de miedo y fascinación, la sensación de haber tropezado con una verdad que había estado oculta al mundo durante demasiado tiempo. ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? Él sonrió, una sonrisa que contenía un toque de tristeza y una pizca de conocimiento. Los nombres tienen poco significado aquí, porque no somos más que viajeros en un viaje que trasciende el tiempo y el espacio. Di un paso atrás, mi mente acelerada y mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieres de mí? Levantó una mano,
sus dedos adornados con anillos que parecían brillar con una luz de otro mundo. Has sido elegido, un recipiente a través del cual las verdades de Edith o yo pueden ser reveladas. Sentí una oleada de emociones encontradas, una sensación de destino y un deseo de descubrir los secretos que se esconden en este enigmático lugar. ¿Elegido para qué? Se inclinó, sus ojos intensos e inquebrantables. Elegidos para dar testimonio, elegidos para formar parte del tapiz que nos une a todos. Y luego, con un gesto que parecía desafiar las leyes de la realidad, abrió un portal, una puerta que brillaba con una luz etérea, una puerta de entrada a un reino más allá de la imaginación. Mi corazón se aceleró mientras miraba hacia el abismo, dividida entre la atracción de lo desconocido y la seguridad de lo familiar. Pero en el fondo, sabía que no podía dar marcha atrás, que había sido arrastrada a un mundo que contenía la clave para descubrir verdades que habían eludido a la humanidad durante siglos. Con una mezcla de miedo y determinación, crucé el portal, mis sentidos envueltos en un torbellino de colores y sensaciones. Y cuando emergí al otro lado, supe que mi viaje apenas comenzaba, un viaje al corazón de Edith o yo, un viaje que desafiaría mi comprensión de la realidad y traspasaría los límites de la percepción humana. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes, mis compañeros réditos. La historia de un viaje en tren que llevó a un destino mucho más allá de los ámbitos de la experiencia ordinaria. Una historia de encuentros con extraños enigmáticos, de susurros en la noche y de una elección que alteraría para siempre el curso de mi vida. Imagínese esto, era una fresca tarde de otoño en la ciudad de Nueva York y yo me estaba acomodando en mi asiento en un tren con destino a Chicago. El zumbido de los motores y el rítmico ruido de las ruedas sobre las vías me adormecieron hasta un estado de trance. Había estado esperando con ansias este viaje, la promesa de contemplar el paisaje que pasa y perderme en mis pensamientos. Cuando el sol se hundió en el horizonte, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre la ciudad, el tren se alejó de la estación. Observé cómo el icónico horizonte se desvanecía en la distancia, reemplazado por la expansión urbana y, finalmente, la extensión abierta del campo. Las luces de la cabina estaban atenuadas, creando un ambiente acogedor que invitaba a una sensación de relajación. Me recliné hacia atrás, un suave suspiro escapó de mis labios mientras contemplaba el mundo que pasaba rápidamente. Pero no sabía que el entorno tranquilo estaba a punto de transformarse en una pesadilla trepidante. Horas después de iniciado el viaje, justo cuando empezaba a quedarme dormido, el tren se detuvo bruscamente. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho y mi somnolencia se evaporó en un instante. Eché un vistazo alrededor del compartimiento y allí estaba, una oleada de ansiedad recorrió a los pasajeros, cada uno de nosotros compartiendo una mirada de perplejidad. Atención, pasajeros, se encendió el intercomunicador. Pedimos disculpas por las molestias. Estamos experimentando un corte de energía temporal y estamos trabajando diligentemente para restaurarlo. Un gemido colectivo de frustración llenó el aire y los murmullos de confusión se hicieron más fuertes. Estábamos en medio de la nada, en algún lugar entre Cleveland y Toledo, rodeados por un denso bosque a ambos lados. No era exactamente el mejor lugar para experimentar un corte de energía, especialmente cuando nuestros teléfonos estaban casi sin batería. Las luces de la cabina parpadearon y se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad total. El tenue resplandor de las señales de salida de emergencia era nuestro único consuelo en el vacío negro. Prácticamente, se podía saborear la inquietud en el aire, una mezcla de frustración y ansiedad arremolinándose como un cóctel tóxico. Los minutos pasaban lentamente y cada uno parecía más largo que el anterior. La frustración inicial dio paso a una ansiedad latente y podía sentir que mi pulso se aceleraba con cada segundo que pasaba. Estábamos varados, aislados del mundo exterior y abandonados a nuestra suerte. Y entonces, como si fuera una señal, comenzaron los sonidos. Sonidos de animales, pero no la habitual sinfonía del bosque. No, eran diferentes, espeluznantes, de otro mundo.
El inquietante ulular de un búho atravesó la oscuridad, seguido de un coro de gritos distantes y tristes que provocaron un escalofrío que recorrió mi columna. Se enteró que, susurró una mujer con voz temblorosa. Siguió un coro de murmullos inquietos y pude sentir que la tensión crecía en el compartimento. Estos no eran los sonidos típicos de la noche, ni las relajantes canciones de cuna de la naturaleza. Estos sonidos eran algo completamente distinto, algo que no pertenecía a este mundo. Tal vez sean solamente sonidos normales del bosque, ofreció alguien, tratando de sofocar la creciente inquietud. Pero en el fondo, lo sabía mejor. Estos sonidos eran diferentes, más primarios, más amenazadores. Era como si el propio bosque nos estuviera enviando una advertencia, un recordatorio de que éramos intrusos en sus dominios. A medida que pasaban las horas, la oscuridad del exterior seguía siendo impenetrable y los sonidos se hacían más cercanos, más insistentes. Nos acurrucamos juntos, compartimos risas nerviosas y tratamos de mantener el ánimo el uno al otro. Pero con cada momento que pasaba, la realidad de nuestra situación se hacía más difícil de ignorar. Y entonces, justo cuando parecía que la noche no podía oscurecerse más, una tenue luz apareció entre los árboles. El alivio nos invadió como un maremoto y nos esforzamos para ver a medida que la luz se acercaba. El sonido de voces distantes y el brillo de las linternas nos aseguraron que ya no estábamos solos en la oscuridad. La tripulación del tren, acompañada por personal de rescate, atravesó el bosque para llegar hasta nosotros. La sensación de seguridad era abrumadora y, mientras nos conducían de regreso a la estación, no pude evitar sentir gratitud por las personas que habían venido a rescatarnos. Pero incluso cuando terminó la terrible experiencia, el recuerdo de esos sonidos espeluznantes permaneció en mi mente. Los aullidos, los llantos lúgubres, eran como la melodía de una pesadilla, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación. Entonces, compañeros réditos, la próxima vez que se encuentren en un tren, atravesando la oscuridad, recuerden esta historia. Y si alguna vez escuchas sonidos que te provocan escalofríos, confía en tus instintos. A veces, lo desconocido acecha más allá del borde de la luz, esperando su oportunidad para recordarnos que el mundo es mucho más extraño y aterrador de lo que jamás podamos imaginar. Era una noche de luna a principios de primavera y me encontraba en un viaje en tren desde Portland, Oregón, a Seattle, Washington. El rítmico ruido de las ruedas sobre las vías proporcionaba un relajante telón de fondo a mis pensamientos. Siempre había encontrado consuelo en los viajes en tren, el movimiento hipnótico me adormecía con una sensación de tranquilidad. Cuando las luces de la ciudad dieron paso a la inminente oscuridad del campo, sentí una familiar sensación de asombro ante la inmensidad del mundo. Las luces de la cabina proyectaban un brillo cálido, creando una atmósfera que parecía casi de otro mundo. Pero la serenidad estaba a punto de romperse en formas que nunca podría haber predicho. Horas después de iniciado el viaje, mientras el tren avanzaba a toda velocidad por el desierto, una sacudida repentina me sacó de mi ensoñación. El mundo exterior se había convertido en un vacío de tinta y la abrupta parada del tren dejó un escalofrío recorriendo mi espalda. El compartimento se llenó de una mezcla de sorpresa y confusión, la tensión era tangible. Atención, pasajeros, se encendió el intercomunicador. Pedimos disculpas por la interrupción. Actualmente, estamos experimentando un corte de energía temporal y estamos trabajando para restaurarlo. Un gemido colectivo de frustración resonó en la cabina y los murmullos de incertidumbre se hicieron más fuertes. En el corazón de la nada, entre las ciudades de Eugenio y Tacoma, nos quedamos en la oscuridad, una historia moderna sobre una fogata esperando a desarrollarse. Las luces de la cabina se atenuaron y desaparecieron, dejándonos en una oscuridad total. El suave brillo de las señales de salida de emergencia creó un ambiente inquietante, proyectando largas sombras en los rostros de mis compañeros de viaje. El aire estaba cargado de frustración y ansiedad, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte.
Los minutos se prolongaron y cada uno de ellos pareció una eternidad. La molestia inicial dio paso a una inquietud latente y pude sentir la tensión en el aire, una fuerza palpable que parecía presionar contra nuestros pechos. Y luego vinieron los sonidos, esos extraños sonidos de otro mundo. Llamados de animales, pero no como nada que hubiera escuchado antes. El lúgubre ulular de un búho atravesó la oscuridad, seguido de un coro de gritos distantes que parecían resonar desde un reino diferente. Se enteró que, susurró un hombre con voz temblorosa. Una onda de acuerdo fluyó por la cabina, la inquietud crecía con cada sonido. Estas no eran las típicas sinfonías nocturnas del bosque, eran algo extraño, algo que arañaba los límites de nuestra cordura. Tal vez sean solamente los sonidos normales del bosque, sugirió alguien, con una fina capa de tranquilidad. Pero yo lo sabía mejor. Esos sonidos eran diferentes, primarios y amenazadores. Era como si el corazón mismo del desierto nos hablara, su voz llevada por el viento. Una advertencia, tal vez. Un recordatorio de que éramos meros visitantes en este ámbito. A medida que pasaban las horas, la oscuridad del exterior seguía siendo un velo espeso e impenetrable. Los sonidos se acercaron, una cacofonía de ecos que provocó escalofríos por mi columna. Nos acurrucamos juntos, intercambiamos historias, tratando de anclarnos en alguna apariencia de normalidad. Sin embargo, con cada tic-tac del reloj, la realidad de nuestra situación clavó sus garras más profundamente. Y entonces, una tenue luz apareció entre los árboles, un salvavidas en el abismo. El alivio fue palpable, una exhalación colectiva mientras nos esforzábamos por ver al equipo de rescate que se acercaba. El sonido de voces y los rayos de las linternas atravesaron la oscuridad, recordándonos que no estábamos solos. La tripulación del tren, junto con los socorristas, emergieron del desierto para guiarnos a un lugar seguro. Mientras desembarcábamos del tren, no pude evitar sentir un profundo sentimiento de gratitud por aquellos que habían acudido en nuestra ayuda. Pero a medida que la noche retrocedía y amanecía, los recuerdos de esos espeluznantes sonidos persistieron. Los gritos inquietantes, los gritos distantes, quedaron grabados en mi conciencia como una cicatriz. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, que se encuentran más allá del límite de la comprensión humana. Todo comenzó una tarde lluviosa en Detroit, Michigan. El horizonte de la ciudad, que alguna vez fue un símbolo del poderío industrial, ahora era una mezcla de estructuras imponentes y reliquias olvidadas. Me sentí atraído por una reliquia en particular, una vieja y decrépita fábrica que se alzaba como un centinela contra el tiempo. Las ventanas estaban destrozadas, las paredes agrietadas y desgastadas. Era el tipo de lugar que le daría escalofríos a cualquiera. Como fotógrafo con inclinación por la exploración urbana, el atractivo de la fábrica abandonada era demasiado fuerte para resistirlo. Armado con mi cámara y una buena dosis de curiosidad, me aventuré al interior. El aire estaba cargado con un olor a humedad y la oscuridad pareció tragarme por completo cuando pasé sobre vidrios rotos y escombros. El haz de mi linterna atravesó la oscuridad y reveló maquinaria oxidada, herramientas olvidadas y restos de una época pasada. Pero lo que me llamó la atención fueron los grafitis, diseños intrincados, símbolos crípticos y mensajes que hablaban de rebelión y desesperación. Cada trazo de pintura en aerosol parecía resonar con una historia propia. Mientras me internaba más en la fábrica, una extraña sensación se apoderó de mí, la sensación de estar siendo observado, de no estar solo en ese lugar desolado. Lo atribuí a mi imaginación, resultado de demasiadas películas de terror e historias de fantasmas. Sin embargo, el sentimiento persistió, como un susurro en el fondo de mi mente. Enfoqué mi cámara en el graffiti, la forma en que los colores contrastaban con la decadencia creando una belleza inquietante. Pero cuando tomé la primera fotografía, un sonido suave, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Fue un susurro, distante e indistinto, como el suspiro de una brisa a través de ventanas rotas. Me congelé,
mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me esforcé por escuchar, con mis sentidos en alerta máxima. Pero el sonido desapareció como si nunca hubiera existido. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo a que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Reanudé mi fotografía, tratando de sacudirme la inquietud que se había apoderado de mí como una segunda piel. Pasaron las horas y, cuando el sol se ocultó en el horizonte, decidí dar por terminado el día. Había capturado algunas fotografías impresionantes y no podía esperar para editarlas y compartirlas con el mundo. Pero mientras regresaba a la fábrica, un susurro pareció seguirme, como un débil eco que rebotaba en las paredes. Mis pasos resonaron en el silencio, el crujido de las tablas del suelo era una sinfonía inquietante. Y entonces, justo cuando estaba a punto de salir al mundo empapado de lluvia que había más allá, lo escuché de nuevo, un susurro, una voz susurrada que parecía pronunciar mi nombre. Mi corazón dio un vuelco y me di la vuelta, el haz de mi linterna atravesó la oscuridad. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblaba. El silencio que siguió fue sofocante, la oscuridad parecía impenetrable. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, una sensación que me picaba la piel y me erizaba los pelos de la nuca. Y entonces, de la sombra surgió una figura, una silueta sombría que pareció materializarse de la nada. Se me cortó el aliento en la garganta mientras miraba la figura. Sus rasgos estaban oscurecidos, pero su presencia era innegable. Una extraña energía parecía emanar de él, una sensación que hizo que un escalofrío recorriera mi columna. ¿Quién eres?, logré tartamudear, mi voz apenas audible. La figura no respondió, su mirada se fijó en mí con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Y entonces, con un movimiento casi fluido, empezó a moverse hacia mí. El pánico se apoderó de mí, me di la vuelta y corrí, mis pasos resonaron por la fábrica. Salía la lluvia, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras tropezaba con el suelo accidentado. No paré hasta poner una distancia considerable entre la fábrica y yo. E incluso entonces, no podía quitarme la sensación de ser observado, de esos susurros flotando en el aire como un eco fantasmal. En los días siguientes, no pude quitarme de la cabeza la fábrica abandonada. Los susurros, la figura, atormentaban mis pensamientos, negándose a dejarlos ir. Edité las fotos, con la esperanza de poder distanciarme de alguna manera del espeluznante encuentro. Pero mientras compartía las fotografías en línea, recibí mensajes de otras personas que habían visitado la fábrica, cada una contando sus propias experiencias de susurros, sombras y una abrumadora sensación de inquietud. Era como si la fábrica guardara un secreto, una historia que desafiaba toda explicación.